Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Estamos en la recta final, vamos a decir, de este primer tiempo hablando de la sanidad interior. Y continuaremos definitivamente en la siguiente semana hablando de la sanidad interior. Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Algo muy importante vamos a aprender definiendo estos dos conceptos: sanidad interior y sanidad divina, la sanidad divina. Hasta el día de ayer veníamos comprendiendo en principio el fundamento del origen y las causas de la enfermedad. Para ir concluyendo en esta historia, recordemos que el ser humano, la naturaleza que el Eterno crea, en todo el proceso de la creación, desde los árboles, las plantas, la tierra y todo lo que hay en ella, animales y demás, hasta la perfección en la creación, formación del hombre y la mujer. Imagen y semejanza de Adonai, luz. Pero en el momento de la desobediencia viene consigo el pecado, y como consecuencia del pecado viene consigo todo este contexto llamado enfermedad. Por cuanto todos pecaron, recuerden el texto que tomamos para esta situación, Romanos 5:12. Por lo tanto, mis amados hermanos, vemos que el ser humano, indistinto de su cultura, de su nación, de su posición económica, de sus títulos o reconocimientos, todo el ser humano está llamado, si puedo decirlo de esta manera, a tener algún tipo de enfermedad. Algunos dicen, bueno, yo he fumado durante toda mi vida y no tengo problema de pulmones. Es interesante. Algunos no han fumado nunca y tienen un problema en los pulmones. ¿Qué está pasando allí? Lo importante aquí, mis amados hermanos, es no solamente la causa y el efecto y la consecuencia de la enfermedad, sino también entender que debemos estar preparados, porque del día y de la hora nadie sabe. Perdónenme que mencione algunas situaciones un poco dolorosas por demás como esta. Un querido amigo nuestro, miembro de una congregación cercana, salió muy temprano en la mañana de su casa, faltando 10, 15 minutos para las 5 de la mañana, en dirección a su trabajo. Estoy hablando de un hombre, en la oportunidad que tuve de conocerle, muy entregado en el Evangelio, en el evangelismo puntualmente, deseoso siempre de servir a Hashem y muy participativo de llevar la palabra, especialmente en el ministerio carcelario, que era el trabajo que él desarrollaba con tanta pasión. Pues en términos genéricos puedo decir un hombre comprometido en el ministerio. Ministerio es servir. Sale faltando unos minutos para las 5 de la mañana en su ruta normal de todos los días. Prepara seguramente algo de comer para llevar en el transcurrir del día. Prepara todo el día cotidiano. Supongo que hace su tiempo devocional, hace su tiempo de oración en la mañana antes de salir de casa. Y apenas a 10 minutos de haber salido de su casa, a las 5 de la mañana, en un cruce sencillo, en un cruce prácticamente insignificante, en un cruce de calles en el que nunca jamás podríamos pensar siquiera que se pudiese ocurrir un accidente, justamente en este lugar, un vehículo que debía ser el stop, una
una calle como en forma de T. El vehículo viene en esta dirección, debe hacer un stop para que los carros en la vía principal continúen y sin embargo de una manera impresionante, en un momento increíblemente, de repente, justo el vehículo de este hermano transita y otro vehículo viene y justo en el momento perfecto, allí colisiona. El vehículo colisionó, no hizo el stop, golpeando el carro de este hermano y causándole la muerte de manera inmediata. Pastor, qué tragedia, qué situación tan crítica. La pregunta en todo este tema es, ¿estaba preparado para partir? ¿Estaba realmente preparado para ese día partir a la presencia de Adonai? Solo el Padre lo sabe. Y mi mensaje hoy es, no es tanto una enfermedad, cualquiera que sea, por fatídica que sea la enfermedad o repentina que pueda ser, lo importante no es si oramos y gemimos y clamamos por la sanidad, sino verdaderamente si tenemos en nuestros corazones el favor, la gracia de Hashem y nuestra relación verdadera, íntima con el Padre. Por lo tanto, la última palabra que mencionamos el día de ayer la encontramos en el libro de Oseas y la quiero retomar porque creo que es como el centro de todo el tema que hemos trabajado en esta semana. En el libro de Oseas, en el capítulo 14 y en el verso 4, solo voy a mencionar puntualmente un texto. Leíamos ayer, súplica a Israel para que vuelva a Adonai. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, si no es por la gracia de Adonai, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y se extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Verso 8 dice, Efraín, la casa de Israel dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Por la gracia divina, por la pura gracia de Adonai, nosotros somos libres, perdonados de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de enfermedad. Por lo tanto, no digamos que ninguno de nosotros va a pasar exento de una situación de enfermedad. Esto viene a mi corazón inmediatamente con una reflexión, y es que justamente cuando alguien se encuentra en una situación crítica en razón de una enfermedad, cualquiera que sea, es cuando la misma persona y su entorno, su familia más directa, recordamos la importancia de orar y recurrir a nuestro amado Hashem pidiendo el na, refa, naló, nalí o nalí, perdónalo, sánalo, Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros solamente a través de una oración, perdónenme la palabra que voy a usar con todo respeto, quebrar el brazo de Adonai y exigirle la sanidad para una persona que probablemente o no ha tenido creencia en Él o nunca jamás tuvo una intimidad con el Eterno en la oración, en la adoración, en la alabanza, que nunca conoció de su palabra y en el último momento pensamos que podemos recurrir como un SOS, como un 911 en emergencia, y no solamente pedirle, sino incluso exigirle a Hashem que le sane. Es la voluntad buena, perfecta y agradable del Eterno si tiene que ser sanado. Ahora usted se preguntará, yo he visto que el Eterno ha sanado a gente que definitivamente no merecerían ser sanos. Cuidado con eso, no podemos dar esa opinión, no es nuestra opinión decir quién merece o quién no merece, porque solo Hashem sabe. Pero también conocemos de hermanos de la fe, creyentes, como estoy comentando en el accidente de este hermano. Un hombre tan entregado a la palabra y tan servidor en el ministerio, ¿cómo pudo ser que tan repentinamente y de una manera tan inocente, entre comillas, perdiera la vida apenas saliendo de su casa en dirección hacia su trabajo? Cuando Adonai hace cosas,
que no podemos entender. Y como no las podemos entender, pues obviamente menos podemos juzgarlas, criticarlas o dar nuestra opinión. Adonai es autónomo en dar la vida. Por eso es interesante cuando estudiamos los mandamientos del monte Sinaí, los 10 mandamientos, ver cómo se nos habla, por ejemplo, del mandamiento de no matar. No matar porque nosotros no somos quien para quitar la vida. El único que da la vida y el único que toma la vida es Hashem. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy en la parte ya final de nuestro cierre, vamos a ver cómo el requisito principal para nosotros es reconocer nuestra enfermedad, cualquiera que sea. Recuerden que tenemos una enfermedad moral, una enfermedad física y en particular una enfermedad espiritual que será nuestro tema en la siguiente semana, la enfermedad interior. Pero cuando nosotros reconocemos que hay una enfermedad, solamente podemos acudir a un médico, el médico de médicos, el único que nos puede sanar, Adonai Rafa, Adonai mi sanador. Él es mi sanador y solamente Él puede determinar si puedo o no ser sano. Así es que, mis amados hermanos, saben, ahora que vivimos esta experiencia de hospital, es interesante ver cómo hay tantas personas en estos hospitales. En cada habitación teníamos la oportunidad de ver a tantas personas en todas las edades, desde muy jóvenes hasta muy adultos. Pero algo llamó la atención poderosamente a mi vida y fue ver que en muchas de estas habitaciones durante varios días, porque pasamos allí varios días, veía a las personas muy solas, abandonadas. No había alguien cerca, un esposo, esposa, un hijo, un sobrino, un familiar, un amigo cercano. ¿Cuántas personas se encuentran hoy en un hospital en condición difícil de vida y sin embargo no tienen a su alrededor a alguien que por lo menos le converse, le cuide, le atienda, le acompañe en ese momento tan difícil? Hasta en esto debemos procurar que para el día final de nuestras vidas, pues podamos tener a nuestro entorno, nuestras familias, nuestros amigos, alguien que por lo menos nos dé una palabra de aliento. Saben, cuando mi padre falleció o estuvo a punto de fallecer ya para sus últimos días, él venía con una situación de Alzheimer. Y cuando esta situación se da, en algunas ocasiones salió de la casa y ustedes saben, esta situación de Alzheimer trae como consecuencia esa pérdida de memoria. Él salió, pero después no lograba regresar a casa porque no sabía cuál era el camino, estaba desorientado completamente, hasta que alguien lo reconoció y lo trajeron de regreso a casa. Hablábamos con él y ya no nos reconocía, pero cuando tenía algunos momentos de lucidez y volvía a recuperar, era impresionante escucharle su ánimo, su sentido del humor. Siempre mi padre fue un gran hombre con sentido del humor. Y yo recuerdo que en una ocasión, hablando con él, me dijo, hijo, estando en sus días de lucidez, me dijo, hijo, este es el tiempo de ir a casa. Ha llegado mi tiempo de ir a casa. Y yo le dije, padre, por favor, te pido que no salgas de la casa, porque mira que puedes extraviarte afuera, te puedes perder, por favor mantente en la casa. Y me dijo, no, hijo, no me estás entendiendo, estoy hablando de la casa de mi padre. Mi padre me visitó y me dijo que había llegado mi tiempo de partir. ¡Wow! Esas palabras me estremecen, me estremecieron en su momento y las tengo grabadas en mi corazón porque es impresionante cómo él tenía la certeza, la seguridad, la absoluta claridad de que su tiempo había llegado y con toda lucidez me dijo, este es el tiempo de ir a casa, a la casa de mi padre. Y aún sin ser un hombre creyente en Torah, más bien del nivel 1, sin embargo, tenía claridad de que era su tiempo de ir a la casa del Padre. Y cuando tuve la oportunidad y oramos juntos, fue interesante porque él me dijo, mi tiempo ha llegado. Y esa misma noche, al acostarse en su lecho a reposar, al día siguiente ya no despertó, durmió.
puedo decirlo textualmente, durmió. Y durmió con un reposo y con un shalom extraordinario. Qué momento tan especial. Partir con esa paz que solo Adonai nos puede dar. Repito, hacer un cierre de sanidad divina, más que el milagro propiamente de la vida, es saber si verdaderamente estamos preparados ante una circunstancia de enfermedad, sea para ser sanos o sea para partir. Si es para partir, debemos estar en completa paz con nuestro Padre. Techuvá, arrepentimiento, tikún. Y si es para mantenernos en vida, pues saber que la vida no será igual. Tendremos cambios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Pero ¿a cuántas personas Adonai les ha dado una segunda, o no sé si una tercera, o cuarta, o quinta oportunidad? Y sin embargo sus vidas siguen siendo lo que siempre habían sido, olvidándose que Hashem les dio esa oportunidad de vida. Así es que, dígalo conmigo, hoy es el día de recurrir al único médico que me puede sanar. Acompáñeme por favor al libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Y vamos a tomar una porción del verso 12. El llamamiento de Mateo. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y está haciendo alusión a la palabra. Los que son sanos, los que son conocedores de la Torá, los que son conocedores de los mitzvot y obedientes a su palabra, no necesitan del médico sanador que es nuestro amado Yeshua. Pero los enfermos, aquellos religiosos fariseos que estaban incluso allí juzgando, criticando y revisando si estaba bien o no según su pensamiento y opinión, necesitan atención médica. Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, subraye esta palabra, arrepentimiento. Arrepentimiento, mis amados hermanos, porque para lograr enfermedad y sanidad divina, evidentemente el arrepentimiento, la techuvá, es el factor primordial que tenemos, sea, repito, para partir o sea para ser sanos y continuar en pie, necesitamos arrepentimiento. ¿Saben? Alguna ocasión visitábamos a una persona en un estado muy delicado de salud. Los médicos prácticamente le habían determinado que ya no había remedio. Su familia, aún sin ser creyente, nos llamaron y nos pidieron como pastores ir a visitarlos y bueno, accedimos a hacerlo y estando allí, una situación crítica, un ambiente muy difícil como familia, una situación, repito, muy adversa. Pero cuando esto pasó, yo recuerdo que como pastor, pues me acerqué al oído de la persona diciéndole, si el Eterno te quiere dar vida, Él te dará la vida. No temas, prepárate para ser salvo, prepárate para salir de esta enfermedad. Cuando mi esposa se acercó al oído de esta persona, le dijo, si hoy no te arrepientes de tu pecado o tus pecados, entonces no verás la gloria de Adonai. Y yo le dije, me parece que está siendo fuerte. Y me dijo, es que si hoy esta persona parte sin recibir a Mashiach en su corazón, entonces nunca estará en la casa del Padre. Es tan importante que en ese momento, más que palabras bonitas o de ánimo o de aliento, sembremos en esa persona la palabra de vida, la palabra de salvación eterna. Porque ¿de qué nos sirve que se sane
de una enfermedad si continúa siendo su vida pecaminosa, su vida apartado de Adonai. De nada sirve volver a tener la vida si continúa apartado de la Torá, apartado de la verdad, apartado del Emet, apartado de la santidad. Por lo tanto, vemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el verso 17, nos dice la palabra: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Acaso pensamos que con la riqueza podemos comprar la sanidad? Obviamente que la riqueza seguramente ayudará a un mejor tratamiento médico, mejores medicamentos, mejores hospitales, seguramente. Pero con la riqueza no compramos la sanidad, con la riqueza no compramos la alegría, el gozo, la felicidad. Con la riqueza tendremos algunos beneficios, algunos gozos transitorios, algunas oportunidades de viajar y tener ciertas comodidades. Pero eso no es, nunca jamás será comparado con la salvación en nuestro amado Mashiach. Por lo tanto, cuando hablamos del médico de médicos, tenemos que saber que Mashiach, Yeshua HaMashiach, repítalo conmigo por favor, es mi sanador. Él es mi sanador. Y en el libro de Juan, acompáñeme por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y en el verso 35. Juan capítulo 9, verso 35 dice: oyó Yeshua que le habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en Adonai? ¿Crees tú en Yeshua HaMashiach? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Yeshua: pues le has visto, y el que te habla es. Y él dijo: creo, Adón, y le adoró. Dijo Yeshua: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua le respondió: si fuerais ciegos, tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Maravilloso. Ahora, mis amados hermanos, recordemos, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O sano, levántate y anda? Necesitamos tener un tiempo de sanidad en nuestro interior, en nuestra comunión con el Padre. Hace algunos días lo he mencionado en varias ocasiones y lastimosamente no tengo el libro o el título propiamente ni el autor, pero para comentar la historia. Un hombre, usted lo puede buscar seguramente con alguna referencia, lo va a localizar. En México, puntualmente, un médico enfermó, los médicos también se enferman, y enfermó gravemente en una condición de cáncer terminal. Pero ya cuando prácticamente se había hecho todo tratamiento posible y ya sus horas, no sus días, sus horas eran limitadas, este hombre, en un proceso espiritual único y personal con Adonai, sabía que durante su vida había cometido algunas transgresiones extremadamente delicadas con algunas personas en particular. Por lo cual en su agonía antes de unos días, unas horas para morir, le pidió a esas personas cercanas que llamaran a tal, algunas cuantas personas, no sé cuántas puntualmente, 3, 4, 5, las que fueran. Querían que vinieran antes de que él partiera. Y las personas evidentemente vinieron. Y él en medio de su circunstancia habló a estas personas y les pidió perdón. Y les perdonó a otros. A uno les pidió perdón por el daño causado, a otros les perdonó por los daños que habían sido causados hacia él.
Y es impresionante cómo esta persona, después de esta situación, inmediatamente empezó un proceso de sanidad divina, de recuperación al punto de que fue completamente sano de una condición de cáncer terminal. Este hombre lo escuché alguna ocasión presentando este testimonio en la televisión. Y escribió un libro haciendo referencia a este testimonio, indicando, sin ser un hombre creyente en aquel momento, que lo más importante para encontrar la sanidad divina es entrar a cuentas con el Padre Eterno en primer lugar y ponernos al orden con todas las personas a nuestro alrededor, por lo menos las que principalmente podamos recordar, porque a lo largo de varios años probablemente olvidemos a muchas gentes, pero sabemos que hay alguien en particular a quien le hemos causado un daño terrible, un daño grave. Por favor, todos, aquí no podemos decir, no, pues yo realmente nunca. Por favor, hablamos mal de la gente, pensamos mal de la gente, decimos mal de la gente, miramos mal a la gente, hacemos diferencia entre uno y otro, criticamos, calumniamos, murmuramos. Por favor, esa enfermedad interior está ahí. Y a algunos les cuesta más que a otros sanar en esa área. Pero ¿qué es importante hoy, mis amados hermanos? Perdonar. ¿Cómo es posible que estemos viviendo estas épocas tan lamentables en la salud en el mundo entero? Millones de personas han fallecido como consecuencia de esta situación de salud. Y sin embargo, al entorno de las familias vemos diferencias entre hermanos, de padres a hijos, entre hermanos de sangre, entre familiares, por cualquier opinión, dinero, asuntos legales, etcétera, lo que quiera que sea. Usted podrá definir otros conceptos para yo no entrar en detalles. Pero es lamentable que aún en medio de toda esta crisis de pandemia y en medio de tanto dolor y tantas historias que conocemos de cientos de miles de padres fallecidos, dejando hijos huérfanos, no solamente de papá y de mamá, huérfanos en todo el sentido de la palabra, incluso aún sin ni siquiera tener un familiar cercano que los pueda atender. Y todavía en medio de toda esta situación hay envidia, celo, rencor, pleito, contienda. ¿De qué nos sirve la experiencia que estamos viviendo? ¿De qué nos sirve orar o llorar o clamar por la sanidad de alguien si verdaderamente en nuestros corazones no hay una sanidad interior, una pureza, limpieza de esas heridas que hayan sido causadas en algún momento de la vida? Necesitamos entrar en un tiempo de paz y de shalom. Muchos de nosotros fuimos de los que decíamos, yo perdono, pero no olvido. Por favor, si tú eres alguno de estos, de los que perdona pero no olvida, como diría Mashiach, arrepiéntete. Arrepiéntete, mi hermano. La vida vale mucho más que el dinero. La vida vale mucho más que una propiedad. La vida vale mucho más que esas diferencias de opinión, especialmente entre familia. Cómo hoy las familias se pueden desgastar odiándose entre uno y otro. Las familias están siendo afectadas de una manera bárbara en el odio, en el celo. ¿Dónde está la sanidad divina? Pensando que sanarnos de cáncer o artritis o diabetes o cualquier otra situación de enfermedad es lo más importante. No, lo importante no es la sanidad del cuerpo. Lo importante es la sanidad en el espíritu, porque en el espíritu es donde realmente debemos encontrar ese shalom. Ahora, mis amados hermanos, debemos ante todo entender y estar sujetos a la voluntad del Padre. Es lo más importante. Seguir las instrucciones del médico de médicos de acuerdo a lo que escrito está en su Kadosh palabra. Él sana, sí, Él sana. Pero para que Él sane necesitamos estar en obediencia. Necesitamos estar en sujeción. Por favor, dígalo conmigo. Obediencia y sujeción. Acompáñeme por favor al segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, y veamos el verso 13. Dígalo conmigo, necesito estar en obediencia con mi Padre. Dice la palabra, retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la emuná y en el amor a nuestro Yeshua HaMashiach. Cuida tu manera de hablar. Piensa 2 veces antes de hablar. Como dice el carpintero, hay que medir 2 veces antes de cortar la madera. Antes de hablar, piensa 2 veces. No vale esa frase, se me chispoteó. Es que fue sin querer queriendo. Es que se me soltó. Bueno, no era mi intención decirlo. Pues si no era tu intención decirlo, no lo digas. Pero hablamos de más, juzgamos de más y criticamos de más. Y todo esto consigo trae enfermedad, enfermedad, enfermedad. Por lo tanto, cuida tu manera de hablar, dice segundo libro de Timoteo. Y en el capítulo 2 también, en el verso 14, dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante de Adonai a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, mi amado hermano, procura con diligencia presentarte delante de Adonai como obrero aprobado, que no tiene nada de a qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto. Pero el fundamento de Adonai está firme, teniendo este sello: conoce a Adonai a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Adonai. Mis amados hermanos, queremos hablar de sanidad divina y probablemente muchos pensaron al comienzo de este tiempo de Torah al instante, el pastor nos va a dar algunos medicamentos, algunas fórmulas farmacéuticas o a recomendarnos algunos productos del mercado para mirar cómo librarnos de la pandemia, el virus o cualquier otra circunstancia. Pero no, mi amado hermano. Solamente tomamos lo que está escrito en la palabra y conforme a lo que está escrito en la palabra podemos caminar en busca de esa sanidad divina. Y caminar en busca de esa sanidad divina significa techuvá, arrepentimiento. Significa el mitbet, significa la tevilá para la sanidad del alma, como lo dice en el libro de los Hechos. Vamos un momento, por favor, acompáñeme al libro de Hechos en el capítulo 3. Y en el verso 19, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice esta palabra. Léala conmigo, por favor. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quienes de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas de que habló Adonai por la boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así es que, mis amados hermanos, aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Mis amados hermanos, es tiempo de recordar esa opción maravillosa del tevilá, el tiempo del mitbet, el tiempo que la Torah nos enseña. Saben, para la grabación y fecha de grabación de este programa en particular, hoy, justamente hace apenas una hora, terminamos de hacer virtualmente, vía internet, vía Zoom, una reunión maravillosa de mitbet, de tevilá, con una familia preciosa en República Dominicana. Una familia, qué hermoso como familia. Se tomaron el tiempo con vestiduras blancas, se prepararon, entraron a tomar la voluntad de la Torá, de recibir a Mashiach,
de ir a las aguas, sumergirse para ser purificados, para ser libres de toda una situación de pasado, de un asunto generacional, de ser libres de la enfermedad, de ser libres de la iniquidad, de ser libres de la contaminación y venir a la sanidad, a la luz, nacer de nuevo, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Y la verdad, les digo, mis amados, que terminada la reunión, yo aproveché para, mientras ellos estaban haciendo todas las indicaciones que les dábamos y estaban allí en las aguas de ese precioso paraje, ese río precioso en República Dominicana, fui tomando algunas fotografías virtualmente y luego las observaba y me dije a mí mismo, para el que quiere, nada es imposible. ¿Quién dijo que el pastor Alfaro debía estar allí físicamente puesto en República Dominicana hoy a las 3 de la tarde para hacer esa reunión, cuando desde Carolina del Norte en los Estados Unidos, en la distancia, a través de estos medios bien utilizados, honramos a Adonai y recibimos de parte de Adonai ese gozo, ese shalom y ese momento tan maravilloso? Así es que, mis amados hermanos, debemos reconocer con absoluta severidad de que una enfermedad no es de parte de Adonai. Debemos reconocer que Adonai es el único que nos puede sanar, que tenemos que aceptar de igual manera la sanidad divina que Él nos ofrece hoy. Porque, hay mucha gente que no quiere ser sana, por supuesto, y para ello necesitamos simplemente someternos a su autoridad, a su señorío, a su misbot, a sus ordenanzas. ¿Y qué nos detiene entonces para cumplir con el proceso de la sanidad divina? ¿Qué te detiene? ¿Tu ego, tu orgullo, tu vanidad, tus riquezas, tus propiedades, etcétera, etcétera? Pues bien, mis amados hermanos, un hombre llamado Naamán, un gran militar, un tremendo general de la comunidad siria, entró en una condición de lepra, terrible enfermedad, y esa lepra tiene que ver con esa condición de pecado. ¿Cuánto leproso tenemos a nuestro alrededor? Usted dirá, pastor, eso de la lepra ya no existe. No me estoy refiriendo a la lepra desde el punto de vista de la piel, de la descomposición de la piel, que hasta no hace muchos años todavía veíamos leprosos en muchos lugares. Estoy refiriéndome a la lepra de la enfermedad del pecado. Y Naamán, visitando al profeta, recibe una orden que le dice: ve al río Jordán y sumérgete en 7 ocasiones. Ese número 7 de plenitud, ese número 7 de obediencia, ese número 7 del Ruach HaKodesh. Y este hombre, aunque refunfuneó en algún momento al ver al río Jordán y dijo: ¿acaso no tengo en mi país ríos mucho más hermosos, más frondosos que este? Pero la orden fue ahí en el Jordán. Y los siervos de este general le decían: pero mi general, si la orden que el profeta te dio fue algo tan sencillo como sumergirte 7 veces, ¿qué tienes acaso que perder? Hazlo, sé obediente. Tú eres un hombre de leyes, tú eres un hombre de ordenanzas, tú eres un hombre de autoridad. Pues sé obediente. A lo cual Naamán aceptó y decidió finalmente sumergirse en el río Jordán. Usted conoce la historia. Y se sumerge durante 7 ocasiones e inmediatamente esa enfermedad crítica de la lepra, su piel maloliente, contaminada, llena de llagas, etc. Su piel fue completamente limpia. Dice que tan fresca su piel como la de un bebé. Sanidad divina. Pero no era un creyente, ni mucho menos, o algo parecido. Pero sin embargo, ahora entendió que los dioses a los que él servía no eran los dioses que pudiesen llevar una sanidad divina. Ahora entendió que incluso llevaría tierra de ese lugar para que cada vez en su casa pudiese sentir la presencia, pisando la tierra santa
y poder orar al único y verdadero Adonai, a nuestro amado Jesús HaMashiach. Es maravillosa esta historia. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Eterno nos habla, para encontrar una verdadera sanidad, debemos estar muy, pero muy a cuentas con nuestro Padre Celestial. Mis amados, vamos a nuestro promo, a nuestra pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Hola, bienvenidos a Israel Casa Integral. Recuerda que la asamblea no es un lugar. La asamblea es un pueblo, el pueblo de Israel. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoramos a nuestro Adonai y aprendemos más de Él al escuchar su palabra. Síguenos en Israel Casa Integral. Bienvenidos todos a Israel Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Aquí revisando algunos textos bíblicos ya para hacer nuestro cierre y conclusión de toda la jornada. Acompáñenme por un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 30 y veámoslo, a ver, desde el capítulo 10, del verso 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Aquí esto es maravilloso porque nos está hablando de esa celebración tan extraordinaria que es el tiempo de Hanukkah. Para cuando estemos celebrando Hanukkah, qué celebración tan bonita. A mí en lo personal me gusta muchísimo Hanukkah. Y Yeshua andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una porción maravillosa del Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 26. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano, nadie las puede arrebatar de mi mano. En esta porción del capítulo 10, verso 37, acompáñenme allí, dice: pero si no hago las obras de mi Padre, ¿no me creeríais? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque mi Padre y yo uno somos, un ejad. Maravilloso, porque somos uno, mi Padre y yo. Ahora, es importante este tema para tratar el cierre de lo que quiero traducir o compartir mejor ya en esta parte final. El ministerio de nuestro amado Yeshua es el ministerio de salvación. Y a su vez, en ese ministerio de salvación viene consigo ese precioso ministerio o labor de servir en el ministerio de la sanidad y por supuesto la sanidad divina. Ese poder de la sanidad divina es una realidad que muchos pudieron ver físicamente. Yo puedo pensar por un momento en una escena de los pasajes en el Evangelio cuando Yeshua estuvo frente a un hombre ciego.
Dice la palabra que ciego era en el sentido de que no tenía ojos, sino que estaban las cuencas, por favor, las cuencas de los ojos. Y narra cómo, dice la palabra, que Yeshua tomó barro y escupió su saliva en ese barro e hizo masa y posteriormente colocó esa masa de barro en los ojos o en las cuencas, de este hombre, y a su vez este hombre pudo ver. Por favor, esa escena es extremadamente interesante, porque con todo y los avances de la ciencia y la tecnología para el siglo XXI, definitivamente esto no tiene explicación médica, profesional, científica, solamente la sanidad divina. Por lo tanto, el poder sanador de Adonai es un poder real, verdadero, para ayer, para hoy y para siempre, y los evangelios nos atestiguan fielmente estos milagros de sanidad que podemos ver. Y paralelamente a todo esto vemos que el propósito del Eterno fue hacer esta sanidad. Ahora, mucha gente le seguía probablemente esperando el milagro. Hasta nuestros días hoy mucha gente puede venir a una congregación esperando un milagro en la economía principalmente, un milagro en el matrimonio, un milagro con los hijos, un milagro en la salud, un milagro en el trabajo, un milagro en la universidad, pero pareciera ser que buscamos a Mashiach, el hacedor de milagros. Pero mis amados hermanos, el milagro más importante, el milagro de la vida, lo tenemos cada día con nosotros. Veamos un momento aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y en el verso 23. El texto bíblico nos muestra la cantidad de milagros que se sucedían a todo momento. Mateo capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Yeshua todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Donde está la presencia de Yeshua hay sanidad. Pero donde está la presencia de Yeshua, para que haya esa sanidad, entonces debe haber obediencia. Mis amados hermanos, cuando todo el ministerio de Israel Casa Integral a través de la red élite de oración y de intercesión 24 horas, oramos y clamamos, y hay hombres y mujeres de verdad con ese corazón de oración permanentemente por la sanidad de tantas personas, y hemos visto milagros, hemos visto la respuesta de Hashem, hemos visto la sanidad divina. Pero mis amados hermanos, examinémonos a cada quien de manera individual, examinémonos delante del Padre, si realmente estamos en obediencia, si realmente estamos en sujeción, si realmente estamos atendiendo su llamado y su palabra. Porque para el siglo XXI, en esta modernidad de las comunicaciones, tenemos un terrible agravante que son precisamente los medios de comunicación. Tenemos tanta enseñanza disponible hoy que cada persona puede elegir el día, el horario, la persona, la enseñanza, el modelo, el estilo, en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que quiera, a la hora que quiere y con la opinión que cada uno quiere. Por lo tanto, ustedes notarán, mis amados hermanos, que aquí en Israel Casa Integral y en este tiempo en particular, cada uno, pero en el caso mío, en Torah al Instante, nada de lo que les hablo será de mi propio pensamiento, sino por lo que la palabra nos dice, porque escrito está y así se debe cumplir. Escrito está. Escrito está que Adonai predicaba el evangelio en cada sinagoga y predicaba el evangelio del reino conforme a lo que está escrito en la Torá. Y si ustedes han leído la Torá y conocen la Torá, saben que Moshe escribió de mí.
y compartíamos en esta semana y bueno, viene a colación y creo que no lo puedo pasar por alto. Vayamos inmediatamente porque repito, no será de mi boca humanamente, será de la boca de Adonai. Como dijo el texto del libro de Colosenses en el capítulo 1, verso 15, porque Moshe habló de mí, porque desde Bereshit en el capítulo 1 está presente Yeshua HaMashiach en toda la creación y en toda la Torá. Para muchos hoy en la teología, Yeshua aparece probablemente en Mateo capítulo 1 cuando estudiamos la genealogía. Y digo probablemente porque hay muchos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han tomado el tiempo de leer Mateo capítulo 1? Díganmelo, por favor. ¿Has leído capítulo 1 de Mateo, la genealogía? Parece que no. Y en muchas congregaciones y por muchos conceptos teológicos, Mateo capítulo 1 no existe para muchas personas. Pues si no tenemos a Bereshit capítulo 1, si no tenemos a Mateo capítulo 1, si no tenemos a Juan capítulo 1 y si no tenemos a Colosenses capítulo 1, pues no podemos entender cómo la sanidad divina puede llegar a nuestras vidas si no sabemos, si no reconocemos y no entendemos que Él, Yeshua HaMashiach, es la imagen de Adonai, de Elohim invisible, el primero, el Reshit de toda la creación, porque en Yeshua fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por favor, ¿cuántas cosas invisibles tenemos a nuestro alrededor? Aquí están los malaj, los ángeles rodeándonos. ¿Cuántos ángeles han cruzado en tu camino? Y algunos dirán, pastor, ¿cómo así que ángeles? ¿Usted cree en ángeles? No solamente creo, lo he vivido, lo he experimentado y lo he visto. Vaya por favor en nuestro canal y busque nuestra semana en el cual hablamos de ángeles y escucharán los testimonios maravillosos que el Eterno nos ha tenido. Así es que todo lo visible, lo invisible, ahora sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Yeshua y para Yeshua, en Él y para Él. Mis amados hermanos, entonces, si nosotros hoy comprendemos la importancia de la sanidad divina, debemos comprender que nada se sucede en nuestras vidas por casualidad o por accidente. Si estás pasando en este mismo momento por una situación de quebrantamiento de salud extremadamente delicado, probablemente con un pronóstico ya determinante por parte de los médicos, recuerda, mi amado hermano, que nuestro médico de médicos, Yeshua, es quien tiene la última palabra. Marcos capítulo 9, verso 35. Vamos, acompáñenme por favor. Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 35, dice la palabra. Entonces, Yeshua se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Si hoy tenemos la convicción, la bitajón en nuestro corazón, de que así como Mashiach, y así como sus discípulos les dijo, vayan y sanen enfermos, y cosas mayores aún que las que yo he hecho, ustedes harán, porque el poder del Ruach HaKodesh, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ha venido sobre ustedes. Por lo tanto, Él nos da la potestad de sanar, nos da la autoridad de liberar, nos da la autoridad de ser imagen y semejanza. La sanidad sirve, por supuesto, para que seamos edificados y para edificar a otros, como Mashiach así lo prometió nuestro amado Salvador. Y se cumplió entonces la profecía del libro de Isaías en el capítulo 53, verso 4, cuando dice, ciertamente llevó. Esta palabra llevó quiere decir que tomó, que quitó Él nuestras enfermedades y sufrió, es decir, esa carga pesada, esa opresión, esa transgresión, esa iniquidad, esa lascivia, ese pecado, ese egoísmo, esa lashon hará, la tomó y se llevó nuestro dolor. Ese dolor es esa enfermedad que
nos afecta de una manera que no nos permite avanzar. Cerremos, mis amados hermanos, esta semana y esta historia maravillosa en el libro de Devarim, capítulo 28. Y vaya conmigo, acompáñeme por favor al cierre en la lectura en el capítulo 28 y vamos a tomar el verso 59. Por favor, Devarim capítulo 28, verso 58-59 dice: Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Adonai nuestro Hashem. Por favor, dígalo conmigo. Adonai nuestro Elohim. Entonces, Adonai aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Ahora, hoy es tiempo de sanidad divina. Si tú decides caminar en tu propia fuerza, en tu propio entendimiento, tal vez con la brujería, con la hechicería, con la maledicencia, con el mago, con la... yo no sé cómo tratarlo. Hoy hay gentes que buscan tratamientos médicos de tantas maneras, tan lejos y tan apartados de Hashem, que si tú decides caminar en esa dirección, entonces dice esta palabra, Adonai aumentará la enfermedad. Adonai aumentará esa condición vil y menospreciada. Pero cuando nos ponemos a cuentas con Hashem, entonces las bendiciones del Eterno Padre vendrán sobre nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, verso 9, habla también acerca de los dolores, la palabra hebrea makob, y es la misma palabra que se usa para referirse al dolor físico, cuando vimos toda esa historia de la enfermedad y la situación crítica en la vida de Job. Desnudo vine y desnudo me voy. Pero nunca jamás perdió su corazón, su identidad, su plenitud, su responsabilidad y compromiso con la palabra Kadosh y con la santidad. ¿Cuántas personas cuando son víctimas de una enfermedad denigran y balbucean cosas sin sentido con ira y con dolor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a tal persona? Cuando pronunciamos con nuestras bocas palabras maldicientes hacia otra persona, esa misma palabra maldiciente vendrá sobre ti. Por lo tanto, por favor, cuida tu manera de hablar para que cuides tu manera de vivir. Los milagros de la sanidad divina no solamente sucedieron en una época y ya, los estamos viviendo hoy, porque la promesa es ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, el mensaje de la palabra, del Evangelio es que ejercitemos adecuadamente los dones de sanidad. Creo poderosamente en el don de sanidad. Somos testigos vivos de la sanidad milagrosa y sobrenatural que se ha ocurrido en nuestra Keilah, con hermanos, aún con nosotros mismos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la sanidad divina no se trata de un estudio, de un método humano, humanista, médico. Se trata de la fe y de la emuná en la oportunidad que Adonai nos entrega. Espero grabar en la siguiente semana por lo menos 2 testimonios de personas cercanas que conozco por el testimonio de ellas, de qué manera el Eterno ha sanado a estas personas. Una persona que sufrió trágicos 2 accidentes y fue prácticamente declarada sin vida, pero que el Eterno sanó completamente toda herida, todo dolor, sanó completamente cada hueso, cada tejido. Esos testimonios de sanidad divina que cuando los escuchamos nos estremecemos, pero que nos traen a colación recordar que nuestro amado Mashiach hoy también está cumpliendo ese llamamiento de la sanidad, que está confirmando que toda incredulidad Él se encargará de traernos a la emuná.
Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Espero que esta semana haya sido una semana de mucha bendición para cada uno de ustedes. Espero que el tema haya sido a sus corazones. Hay mucho tema, por supuesto, más que tratar. La siguiente semana avanzaremos en el tema de sanidad, ahora desde el punto de vista de la sanidad interior. Desde ya avanzamos a nuestro tiempo de Shabbat. Shabbat Shalom. Les esperamos en el próximo fin de semana en Shabbat a las 4 de la tarde aquí en Israel, Casa Integral o Radio Génesis 128 en nuestra transmisión en vivo, celebrando toda la convocatoria de Shabbat con todas las naciones y sí internacional. A todos ustedes, bienvenidos. Pueden entrar aquí mismo, repito, en el canal de YouTube y allí nos espero sábado 4 de la tarde. Hasta esa fecha, mis amados hermanos, Shabbat Shalom. Bendiciones para todos, un abrazo y gracias por acompañarnos en esta semana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.